Y recuerden que mañana jueves entre 8 y 10 de la mañana tengo asesoría a nivel de foro. Me pueden preguntar las diferentes dudas e inquietudes de los alumnos que se encuentren de pronto con dudas en la nota, ¿sí? Pero me tienen que escribir hoy mismo en la tarde por el WhatsApp con nombres y apellidos y código para yo poder buscar el parcial dentro del documento que ya tengo en el archivo para cuando mañana podamos responderle, poderle absorber las diferentes inquietudes. Entonces ustedes mañana por el plan lo que hacen es preguntar, ¿sí?, la inquietud con respecto a la nota, y yo como voy a tener a la mano la solución de ustedes, las que me enviaron al correo, entonces de acuerdo a lo que ustedes me respondieron, yo les absuelvo las inquietudes y preguntas al respecto, ¿correcto? Bueno, pero entonces esa información me la tienen que enviar hoy a la tarde, es decir, apenas yo voy a procurar ahorita a las 2 de la tarde pasar la nota, para que ya por ahí entre 3, 3 y media esté lista, y me escriban por el WhatsApp quiénes son los que tienen inquietudes, y mañana, cuando abra el foro de 8 a 10 de la mañana, me escriben las preguntas e inquietudes que tienen con respecto al parcial, y por ahí les respondo. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a dar comienzo a la unidad número 3, que tiene que ver con declaraciones de renta de personas jurídicas. Hablamos de personas jurídicas haciendo referencia a que son sociedades y entidades. Entonces, cuando estamos hablando de sociedades, nos referimos que son unidades económicas que tienen ánimo de lucro. Y las entidades son lo que hemos llamado ESAL, que son entidades sin ánimo de lucro. Las primeras, que son sociedades, distribuyen utilidades, ¿sí? Recuerden cuando vimos el concepto de distribución de utilidad a título de dividendos y participaciones. Entonces las sociedades distribuyen utilidades, y estas utilidades las distribuyen a título de dividendos, si son sociedades anónimas, o a título de participaciones, si son sociedades limitadas. Al otro lado conseguimos las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro no distribuyen excedentes, no distribuyen utilidades, sino que las utilidades o excedentes, de acuerdo a la normatividad ya establecida para la CESAL y por la parte reglamentaria, por parte de la DIAN, ¿sí?, dice que la CESAL, sus excedentes deberán reinvertirlos en el objeto social o en su efecto en programas que tengan que ver con la comunidad, dirigidos hacia la comunidad. Es decir, que una entidad sin ánimo de lucro tome una comunidad, por ejemplo, tome una escuela, y con unos excedentes, por decir algo, voy a colocar un ejemplo, 10 millones de excedentes, hacen un programa y a esa escuela le van a comprar computadores para los niños. Entonces ese es un programa dirigido hacia la comunidad, ¿sí? Entonces, pero no se le distribuye a sus asociados. Bueno, entonces, cuando estuvimos hablando de personas naturales, estuvimos hablando del expediente tributario. ¿Sí se acuerdan del expediente tributario? ¿Se acuerdan del expediente tributario o no se acuerdan? Sí, señor. Sí, profe, esperen. Bueno, entonces, cuando nos referíamos al expediente tributario, hablamos que para que una persona natural presente su declaración de renta, por lo general no están obligados a hallar libros de contabilidad, contrario que las sociedades y las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a hallar libros de contabilidad. Entonces las personas naturales, uno de los elementos importantes dentro de ese expediente tributario es la información exógena, tener a la mano información exógena, que es el documento que la DIAN coloca después del mes de julio en la plataforma para que todos los contribuyentes puedan descargarla
y puedan observar y puedan analizar su contenido de los terceros que lo están reportando. ¿Algunos de ustedes conocen cómo sale el reporte de información exógena? ¿Lo han tenido en la mano? ¿Alguien lo conoce? Sí, profe, lo llevamos a clase. Bueno, listo. Entonces, el que mostramos en clase, y allí la DIAN recopila o consolida a través del número del NIT de esa persona las diferentes operaciones que ha realizado el contribuyente, ¿sí? Las personas que le han pagado honorarios, las personas que le han pagado servicios, los bancos, los créditos bancarios, si ha comprado activos. Entonces vienen los diferentes reportes que en un porcentaje la información exógena nos reporta más o menos el 80% de la información tributaria para que un contribuyente pueda preparar y diseñar su declaración tributaria. Y el otro 20% le queda al contador, ¿sí?, asesor, para que pueda consultar, ¿sí?, a través del contribuyente otras clases de información que no se reporta en la información exógena. Entonces ese documento es básico para la elaboración de la declaración de una persona natural, ¿sí?, para efectos tributarios. Después decíamos que de la información exógena era importante los soportes, ¿sí? Entonces decíamos que los soportes son los documentos fuente, que perdón, de la declaración en papel oficio. ¿Sí? ¿Ya vi, Hernán? ¿Ya vi, Hernán? Hernán, Sí, señor. esa declaración tienen que imprimirla en papel oficio, ¿no? La de RTICA. Pues sí, señor, realmente pues el banco no molesta por eso, pero de todas maneras sí se puede imprimir en oficio, no hay problema. Ah, bueno, entonces ya apareció el extraño, muy bien. Bueno, entonces les decía que los soportes... Allá atrás. Esto son los documentos fuente que acreditan, ¿sí?, que cierta información es verídica. Por ejemplo, ¿quién le certifica o qué documento solicita la DIAN para que cuando el cliente está diciendo que tiene un crédito de vivienda, un crédito hipotecario, es cierto? Es cierto. ¿Cuál es el documento cierto? El certificado tributario. El certificado tributario que expide el banco, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el documento cierto para demostrar que un contribuyente es propietario de un inmueble, un apartamento? Certificado de ¿Cuál es el libertad. documento fuente? ¿Ah? El certificado de libertad y tradición. El certificado de libertad de expresión. ¿Cuál es el documento fuente o cierto para demostrar que el avalúo catastral es 100 millones de pesos? ¿Cuál es el documento cierto? El recibo del predial. Exacto, el recibo de predial que emiten las alcaldías, ¿no? Alcaldías. Correcto, ese recibo que llega a las casas de las personas que tienen inmuebles, ese documento se vuelve documento cierto, ¿sí? Y es el que acredita que el avalúo catastral es de 100 millones de pesos, ¿sí? Por eso ustedes vieron que cuando yo les desarrollé los ejercicios,
siempre yo colocaba avalúo catastral, ¿sí? Si ustedes colocan al frente del anexo, ¿se acuerdan que yo les dije que hicieran una columna y colocaran cuál era el documento, cuál era el soporte? Pues ahí tienen que colocar qué es el recibo predial o la factura del impuesto predial, se llama ahora, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el documento fuente que me acredita que que mi esposa es un dependiente? Dependiente. Sí, dependiente. El certificado de ingresos y... Mi cónyuge es dependiente. Acta de matrimonio. Dependiente, mi cónyuge. ¿Ah? Un contrato. Pues, Pero recuerden que cónyuge es la... es mediante un contrato, ¿no? El contrato es eclesiástico, ¿sí? Ajá. O cualquiera de las religiones, ¿sí? Entonces, ahí queda ese contrato que expide. ¿Una partida de qué? Un registro de matrimonio, ¿no? O un acta de matrimonio, ¿cierto? Señor. Bueno, y cuando es compañera, ¿sí? Que es unión marital, entonces, ¿cuál es el documento fuente? ¿Cuál es el documento fuente? Un documento que se expide en la notaría donde dice que usted vive con esa persona, pero se me olvida el nombre del documento. Unión libre, ¿no? Eso lo piden los notarios, ¿no? Sí. ¿Cómo llama ese documento, profe? Uno va a la notaría y dice que vive hace tanto tiempo con esa persona y creo que le piden a uno un testigo. Sí, es una certificación que da el notario, ¿sí? De convivencia. Eso se llama convivencia, ¿sí? De que vive con esa persona y lógico, y exigen dos testigos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esos son los documentos fuentes, ¿listo? Bueno, estamos anexos. Y el otro documento, pues, que es importante, que yo le decía, es la comparación patrimonial. La comparación patrimonial va ya casi pegadita ahí al formulario, ¿no? Entonces, la comparación patrimonial, ¿para qué la hago? Lo último que vimos. Para comparar cuáles fueron mis patrimonios durante el tiempo, cuánto se me incrementó y comparar mis ingresos. Se apagó. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? A ver, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la comparación patrimonial? Yo a ustedes les dije. Mirar a ver si Es el uno está último declarando. documento. Ajá. Mira la relación que se tiene entre lo que se declara y lo que declarando está... posee. Pero, a ver, ¿cuál es la esencia de la comparación patrimonial? ¿Cuál es la esencia? ¿Para qué la hago? ¿Para qué me Para sirve? ver si hubieron utilidades o pérdidas. No, para revisar si en la No. declaración de renta yo... Es para revisar si en la declaración de renta está el ingreso que hubo, el patrimonio líquido, todo está constatado en la... Es para ver si el Entonces, ¿cómo contribuyente demostrarlo? está declarando lo justo o si de pronto está evadiendo. A ver, pero tanto que hablamos de comparación patrimonial, artículo 236. Es para ver si el patrimonio cuánto... Y yo a ustedes les dije, yo no firmo o no doy un visto bueno que presente una declaración ya el formulario si no miro la comparación patrimonial. ¿Para qué la miro yo como contador, como asesor? ¿Para qué? ¿Para qué miro ese documento? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué? Entonces ese documento me sirve para observar, ¿sí? Irregularidades. Para respaldar que el contribuyente, ¿sí?
está declarando, como dice, justamente, como dijo la compañera, ¿sí? Y que su crecimiento, ¿sí?, está justificado a través de unas rentas ajustadas, ¿sí? Recuerde que ahí sale una comparación patrimonial número 1 y luego usted la compara con las rentas ajustadas, ¿sí? Entonces, yo no puedo crecer, ningún contribuyente puede crecer, ¿sí?, si tiene rentas por debajo, ¿sí? Yo no puedo crecer en 20 millones de pesos si solamente me gané 10, ¿sí? Entonces tengo una diferencia de 10. Esa diferencia de 10 es la que la 10 me va a revisar. Y si yo no la justifico, ¿sí?, recuerde que esos 10 los debo colocar como rentas gravables. Y por lo tanto, eso me va a sumar las rentas para posteriormente determinar mi renta líquida, ¿sí? Mi renta agravable, perdón, mi renta líquida agravable, y sobre ella aplicar la tabla del impuesto. Quiere decir que voy a pagar más impuesto. Impuesto. ¿Sí? Para eso es que hago la comparación patrimonial, porque si no la hago y si el contribuyente crece de una manera indebida, pues la DIAN lo va a requerir y lo va a sancionar, ¿sí? Lo va a sancionar. Le va a pedir las explicaciones y lo va a sancionar y dependiendo de la partida, le abre un proceso de orden penal. Es decir, estamos aquí hablando de enriquecimiento ilícito. Se llama enriquecimiento ilícito. Entonces, para prevenir un enriquecimiento ilícito por causa de un lavado de activos, ¿sí? Entonces usted siempre oye lavado de activos, ¿sí? Entonces las personas, por eso es que se hace la comparación patrimonial, ¿sí? Y también esa comparación patrimonial se hace en las personas jurídicas, en sociedades y entidades de ánimo de lucro, ¿ya? Y el último elemento es el formulario, ¿sí? Ese es el expediente para una persona natural. Ahora, vamos ahora a copiar el expediente para una persona jurídica, ¿sí? Profe, disculpe un momentico. El concepto de comparación patrimonial es la evidencia del contribuyente está declarando justamente y su crecimiento está ajustado a su actividad, fue lo que... Correcto, ¿sí? está ajustado a su renta, ¿sí? A su renta. A su renta, lógicamente, obtenidas por su actividad económica que ha desarrollado, ¿sí? Listo. Y por eso siempre en el RU siempre yo les colocaba actividad económica, primera, segunda actividad, rentista de capital, tercera actividad, comerciante, ¿sí? Sí. Entonces, esas son las rentas que él debe demostrar. Eso es declarar justamente, ¿sí? O debidamente que su crecimiento está ajustado a las rentas obtenidas, ¿sí?, de las diferentes actividades económicas que ha desarrollado el contribuyente en el año gravable. ¿Ya? Sí, señor. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a escribir el expediente tributario. ¿Cómo lo vamos a empezar? Ya las sociedades no necesitan la información exógena, ¿sí? Entonces, es reemplazada por la contabilidad. Entonces, las sociedades, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del cuadrito que hicimos? ¿El de Excel? No, el gráfico. Bueno. El gráfico del expediente. Eran unos cuadritos que bajaban. Sí, sí, señor. Sí, Entonces, señor. aquí el último es Exógena. contabilidad. No, Ok. en sociedades ya no es exógena, ya es la contabilidad, ¿sí? Okay. La fuente que reporta las diferentes operaciones o la historia de las operaciones comerciales del contribuyente, sociedad anónima o entidad sin ánimo de lucro, es la contabilidad, porque las personas jurídicas todas están obligadas a llevar libros de contabilidad, ¿sí?
Entonces, ya no hablamos de Excel, sino hablamos de contabilidad, ¿cierto? Entonces, la contabilidad, una sociedad la lleva en un software, TNS, o la lleva en ELISA, o la lleva en CIGO, o la lleva online, bueno, en diferentes softwares que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, después pasamos a... Vamos subiendo, soportes. Entonces, Sí, señor. entonces en contabilidad hablamos de los soportes, o llamamos nosotros contabilidad documental. La primera es contabilidad, registros, ¿sí? Vamos a distinguirla, registros, ¿sí? Donde está el saldo de bancos, donde está el saldo de las cuentas por pagar, el saldo de los proveedores, el saldo de retención a fuente, el saldo de mis gastos, ¿sí? Pero la otra lo hablamos de contabilidad documental. ¿Qué es la contabilidad documental? ¿Sí? Por ejemplo, la contabilidad documental del mes de enero del 2019. ¿Cuál es? A ver. ¿Hay alguno que ya trabaja en contabilidad? ¿Hay uno que ya trabaja en contabilidad? Profe, pues no sé, de pronto pues serían los comprobantes de egreso. Sí, podría ser, Está empezando el año. o no. Sí, claro, contabilidad documental son, exacto. Tenemos los Comprobantes de documentos. contabilidad. El profesor en contabilidad le habló de documentos internos y documentos externos, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces, dentro de los documentos internos y externos, entonces tenemos uno que son internos, todos los que prepara la sociedad, por ejemplo, el recibo de caja, ¿cierto? Ese es un documento interno. La remisión. Sí, la remisión. Pero también las consignaciones bancarias, ¿sí? Las transferencias. Pero también hay otros externos, ¿sí? Los comprobantes de egreso son internos, ¿cierto? Pero externos, la factura de compra del proveedor, la factura que llegó de la energía, la factura que llegó de los teléfonos, la factura que llegó del internet, la factura que llegó de la papelería, la factura que llegó de la inmobiliaria, la factura que llegó de la aseguradora, la factura que llegó, todos esos documentos, ¿sí? Son los documentos fuente, ¿sí? Que constituyen la contabilidad documental. Entonces, cuando nosotros los contadores trabajamos en contabilidad, y la contabilidad se hace es con la contabilidad documental. Entonces, ustedes oyen que el cliente dice, ya está lista la carpeta del mes de enero, ¿sí? Ese mensaje que le está diciendo el contador, venga por la carpeta, ¿sí? Los que llevan contabilidad, y en esa carpeta, ¿qué hace el cliente? El proveedor, el cliente, ¿sí? Al que yo asesoro. El señor en esa carpeta incluye las facturas de ventas, incluye los recibos de caja, incluye los comprantes de egreso acompañados de los respectivos soportes, ¿sí? Recuerden que los comprantes de egreso vienen acompañados de los respectivos soportes. Si hay un comprobante de egreso del pago del agua, ¿cuál es el soporte? El recibo del agua. ¿Cuál es el soporte si pagó la factura al proveedor? La factura de venta. La factura. ¿Cuál es el soporte que le abonó al proveedor? Una nota de Por contabilidad. transferencia. ¿Le abonó, le pagó la factura o le abonó la factura? El egreso. El egreso, ¿y usted le pega qué? Descarga de su anticipo, como un anticipo. Abonos, Perdón, como un abono. anticipos. Hay abonos y anticipos. Entonces, pero eso todo se lleva con un egreso y el soporte es la factura, ¿sí? ¿Sí? Y el comprobantivo que ustedes imprimen de la transferencia bancaria, si pagaron por banco, ¿sí? Sí, señor. O de la consignación si de pronto mandaron a consignar al banco. Entonces el soporte generalmente nunca está limpio. El comprobante de egreso debe estar acompañado de sus respectivos soportes, es decir, de lo que yo estoy pagando o cancelando o abonando o anticipando. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces,
Esa sería, sí, la parte de La contabilidad documental del esquema de expediente. exacto, la contabilidad documental. ¿Sí? Bueno, entonces, es lo que estamos llamando soportes, de los soportes de la contabilidad. Documental. Contabilidad documental. ¿Están haciendo el grafiquito que hicimos empezar la otra vez? Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, ¿pero cuál es el propósito de la contabilidad? ¿Producir qué? ¿Qué produce la contabilidad? ¿Qué produce? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los insumos que produce la contabilidad? Dígame, Es la información. ¿la contabilidad qué produce? Dígame, fundamentalmente, ¿qué financiero. produce? Estado financiero. Entonces, tenemos ahí arribita estados financieros. ¿Sí? ¿Cuál es el estado financiero? El estado de situación financiera, que antiguamente llamaba balance general, y el estado de resultados integrales. Profe, qué pena, el primer cuadrito empieza con la contabilidad documental. No, recuerden que voy de abajo, ¿no? Voy de abajo hacia arriba, ¿no? Recuerden que es de abajo, profe. Ajá, de abajo hacia arriba, sí, señor. ¿cierto? O sea, que el primero sería la contabilidad documental, el segundo... No, primero El último sería la contabilidad documental. la primera es contabilidad de registro. Yo registro. ¿Sí? De registro. Segundo, contabilidad documental, ¿sí? Ok. Que es la que me sirve para los registros. Tercero, ya cuando tengo ya la contabilidad documental y registro, ya tengo mis soportes, los estados financieros tienen que ir soportados. Produzco los estados financieros, ¿sí? Produzco los estados financieros. Ya producido los estados financieros, ¿sí? Entonces, esos estados financieros me sirven de base para preparar mi declaración de renta, pero antes de la declaración de renta, vuelvo y tengo la comparación patrimonial. Y por último, el formulario. ¿Patrimonial? No, comparación patrimonial. Y por último, el formulario, ¿sí? El formulario 110, ¿ya? Dice que estamos hablando de 4, estamos hablando de 5 pasos, ¿sí? Entonces, primer paso, pero vayan de abajo para arriba, hacia arriba, ¿no? Sí, señor. Contabilidad de registros, contabilidad documental, estados financieros, comparación patrimonial y el formulario. Entonces, de arriba hacia abajo sería el formulario 110. Sí. Los estados financieros, contabilidad documental. Y No, si la están mirando de arriba para Le abajo, faltó va. la comparación. No, por eso. Formulario 110, comparación patrimonial, que es la 4. De arriba, La 110, comparación La patrimonial. La 3, que es estados financieros. Estado financiero. La 2, que es contabilidad documental. Y la 1, contabilidad de registros. Contabilidad de registros es el software, en pocas palabras, ¿sí? Ajá. Software contable, ¿sí? Porque la gente me dice, bueno, ¿y dónde lleva la contabilidad? No, la llevo aquí en una carpeta. No, muéstreme. ¿Dónde la lleva? No, aquí la llevo en un software contable, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿y cuáles serían los anexos de la declaración? ¿Cuáles serían los anexos de la declaración? Ahí.
Los certificados que emiten las empresas cuando aplican la retención en la fuente, ¿no es? Ahí, ¿cuáles serían los, a ver, cuáles serían los soportes? A ver, ¿cuáles serían los soportes de la declaración de ese 110? A ver, si tenemos aquí el formulario. ¿Ah? ¿Cuáles serían los soportes? Los estados financieros y la comparación patrimonial. Eso, los estados financieros. Sí, miren. ¿A dónde voy a llevar yo los estados financieros? Acá. ¿Sí? Entonces, cuando la DIAN me dice, como es sociedad, me dice, envíenme los estados financieros del año grabable 2019, certificados por el representante legal y el contador. Y si la sociedad tiene revisor fiscal, por favor nos envíe el dictamen del revisor fiscal. ¿Sí? Eso es lo que pide la DIAN. ¿Sí? Entonces nos va a solicitar y envíenme el balance de comprobación a nivel de 8 dígitos, ¿sí? O envíenme los auxiliares, ¿sí? De las cuentas de bancos, las cuentas de gastos o la cuenta de costos, ¿sí? Entonces fíjense que ya la DIAN, pues yo ya no necesito un anexo, porque la DIAN, los anexos, ¿dónde están los anexos? Implícitamente están dentro de la contabilidad, ¿sí? Entonces la DIAN, cuando hace sus actuaciones de fiscalización y lo hace a través de sociedades, entonces lo que hace es solicita la información de la contabilidad, ¿sí? Y entonces dice, y ese balance llegue al contador, vaya firmado por contador, representante legal y revisor fiscal, ¿sí? Dígame, pregunta. En los financieros se presenta solamente el estado de situación financiera y el estado de resultado, el estado de cambio de patrimonio, ¿no? No, esos son los básicos, ¿sí? Esos son los básicos que se utilizan para efectos tributarios, ¿sí? ¿Sí? Porque recuerden que los generales, ¿sí? Le agregamos el estado de cambio del patrimonio. Claro, todo eso se hace, ¿sí? Pero para efectos de fiscales, realmente la DIAN trabaja con los estados de situación financiera y el estados de resultados integrales. Los otros estados, por ejemplo, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo, el estado de flujo efectivo, esos sirven es para enviar a las entidades de control, por ejemplo, a las supersociedades, a las supertransportes, ¿sí? Dependiendo de la superintendencia que controle la sociedad, ¿ya? Okay. Pero básicamente nosotros trabajamos con esos dos estados financieros, ¿sí? Porque si nosotros miramos qué contiene el formulario, yo ya les dije que una declaración de renta está representada en patrimonio, que es el activo, ¿sí? Unos pasivos. Esto que estoy señalizando es el balance de situación financiera. Aquí yo reflejo el estado de situación financiera. Y después, cuando digo ingresos y digo costos y deducciones, ¿qué estoy reflejando en estas dos? Pues el estado de situación financiera, para determinar aquí una renta líquida en la casilla 67 que se llama resultados del ejercicio antes de impuestos, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos bien. Si de pronto voy muy rápido, me dicen y desacelero. ¿O vamos bien? Profe, pues yo creería que sí vamos a necesitar más talleres. Ah, no, hasta ahora estamos empezando. Pues estamos metidos como en el otro formulario. Tranquila que ya para la otra clase ya mandamos el primer taller. Ya vamos a elaborar el primer taller, ¿no? Para que ustedes asimilen cómo se hacen las declaraciones, ¿sí? Porque aquí tenemos que partir de un balance de comprobación, ¿sí? Que yo diseño, ¿sí? Para ilustrar y llegar a los saldos fiscales, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos la hoja de trabajo, ¿sí? Y esa hoja de trabajo es la que yo tengo a disposición de la DIAN, ¿sí? A disposición de la DIAN, ¿listo? Los estados financieros, ¿sí? Y de esos estados financieros, pues yo elaboro una hoja de trabajo. Entonces vamos a insertar entre estados financieros y comparación patrimonial, ahí vamos a incluir
La hoja de trabajo. Hoja de trabajo. ¿Sí? En la comparación patrimonial. En medio de la comparación patrimonial y estados financieros, ahí vamos a incluir la hoja de trabajo. ¿Sí? Esa hoja de trabajo generalmente se hace en Excel. ¿Sí? ¿Sí? Espere, profe. En Excel. ¿Sí? La hoja de En trabajo. medio de la 3 y la 4 incluyen hoja de trabajo. Ah, ok. O en Excel. Así coloqué, en Excel. ¿Ya? En Excel. En el centro de trabajo. En Excel. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es? Esa hoja de trabajo es la que vamos a elaborar para de aquí en adelante preparar la declaración de renta de sociedades y de entidades sin ánimo de lucro. ¿Correcto? Desde que ya el próximo lunes vamos a elaborar ya un taller. ¿Sí? Vamos a elaborar el primer taller. ¿Sí? Entonces yo les estaré enviando la hoja de Excel al plan para que la tengamos y vamos a trabajar sobre Excel. Y me gusta más este semestre que lo estamos trabajando de una manera virtual porque todos están en casa con un portátil. ¿Sí? Esto es más difícil dictarlo en físico allá en el salón porque la hoja, como quien dice, la tienen que hacer en manual. ¿Sí? Manual. Entonces, ya se imaginan ustedes para sumar y restar, ¿no? Entonces, por eso en este semestre nos va a ir bien, porque ustedes van a aprender a manejar la hoja de Excel. Muy bien, ¿sí? Yo le explico en algunas clases, pues, llevando el videobeam, pero la mayoría de los compañeros, 2 o 3 o 4 llevan portátil, los demás no llevan portátil, ¿sí? Y en las salas del CREAT, ¿sí? Yo tengo permiso automático para ir a la sala del CREAT. No puedo porque allá solamente reciben hasta 30 alumnos, ¿sí? Entonces yo tengo salones de 40, tengo salones de 45 alumnos, entonces no me permiten ir a ninguna sala con esa cantidad de estudiantes, ¿sí? Y por eso yo no he podido dictar tributaria en una sala virtual, ¿sí? Que es lo ideal, ¿sí? Es lo ideal que estas clases de tributaria todos los alumnos tengan un portátil, tengan un computador, porque empezando para buscar normas, ¿no? ¿Sí? Yo llego a clase en físico, llego con el libro, bueno, ustedes se unen por el WhatsApp, por el celular, unos tienen internet, otros no tienen, ¿sí? Entonces, pero lo correcto es que todos estén conectados a internet y todos puedan consultar los diferentes artículos. Mira, este semestre me he sentido muy complacido porque yo le digo a ustedes, vamos a buscar el artículo tal, y ustedes lo buscan, vamos a buscar el artículo tal, y ustedes lo buscan, vamos a consultar el artículo tal, lo vamos a leer, lo proyectamos, ¿sí? Entonces, ha sido muy dinámica la clase este semestre. Para mí es placentero que en este semestre ustedes hayan trabajado de esa manera, porque han aprendido a conocer la norma, han aprendido a consultar en las diferentes páginas, en el estatuto tributario, entonces eso es una herramienta muy importante. Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos el esquema, lo que llamamos el expediente tributario, ¿sí? Espero que lo hayan copiado bien y lo comparen con el de la persona natural, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven que la persona natural realmente tiene 1, 2, 3, 4 y 5 pasos, ¿no es cierto? Sí. Las personas jurídicas tienen 5 pasos, pero hay uno de por medio que se llama hoja de trabajo, ¿sí? Que está entre estado financiero. Cuando yo tengo el estado financiero, los paso a la hoja de trabajo y ahí empiezo a preparar mi declaración para posteriormente diligenciar el formulario 110, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces cuando expliqué declaraciones de personas naturales no residentes que también declaran este formulario, les decía que este formulario también sirve para presentar la declaración de renta y complementario. Este es para sociedades y personas naturales no residentes o ingreso y patrimonio, así se llama la declaración para las personas jurídicas, ¿sí? Que se denominan entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces ustedes cuando van a una junta directiva de una cooperativa,
no le pueden decir al Consejo de Administración que la cooperativa no ha presentado la declaración de renta y complementarios. Y nos tiene que decir, la cooperativa no ha presentado la declaración de ingresos y patrimonio. Así se llama para las entidades que se llama de lucro. Tomen esa Entonces se diferencia. llama la declaración de ingresos y Y patrimonio. patrimonio, cuando esté frente a entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Una asociación, una fundación, una corporación. Y cuando esté frente a sociedades de tipo anónima o de tipo limitada, nos vamos a referir a renta y complementaria, ¿ya? La socie- Profe, ¿me de puede la so- repetir la anterior, porfa? Dice sociedad anónima, renta y complementaria. ¿Y la anterior? También renta y complementaria, sociedades limitadas, de tipo limitadas. Entonces las sociedades presentan declaración de renta y complementarios. Y las entidades sin ánimo de lucro presentan declaración, escríbelo así, de ingresos y patrimonio. ¿Las rentas complementarias entidades como las limitadas y las sociedades? No, redacten bien porque después, mire, coloquen sociedades, 2 puntos, Ajá. presentan declaración de renta y complementario, así se llama, ¿sí? Formulario 110. Y después colocan en otra fila, ESAL, la ESAL significa entidad sin ánimo de lucro, Ah, ya. presenta declaración de ingresos y patrimonio, formulario 110. ¿Listo? Sí, para ir como diferenciando. Bueno, entonces, vamos a conocer el formulario. ¿Sí? Pues como estamos con personas jurídicas, pues no vamos a colocar aquí personas naturales. Ya vemos que es el año grabable de 2019. Aquí va el número del formulario que yo siempre les dicto, el número de identificación tributaria, la razón social. Aquí viene la actividad económica, ¿cierto? Entonces la actividad económica la definimos siempre por el código. Entonces ustedes van a aprender a manejar la actividad económica. Van a consultar ahí, entren ahí rápidamente a su análisis o a la página que ustedes consideren necesaria y consulten actividades económicas según el RUT en Colombia. Okay. ¿Sí? ¿Cómo es, profe? Actividades económicas. Actividades económicas. Actividades económicas. Actividades económicas según el RUT en Colombia. En Colombia. Dice códigos de actividades económicas, producción especializada de café, cría especializada de ganado vacuno. ¿Con qué número empieza? ¿Con qué número empieza? 0111. Ajá, es exacto. Bueno, esas actividades económicas, usted puede consultar la resolución 139, ese es de noviembre del 2012. ¿La ¿Sí? resolución qué? 139 del 21 de noviembre del 2012. Y ahí están todas las actividades económicas para los efectos tributarios. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron?
No, profe. Ay, Resolución 139 del 21 de noviembre del 2012. La guardan, la tienen ahí a la mano, porque esa es la resolución vigente actualmente en Colombia para cuando ustedes necesiten determinar un código de una actividad económica para cualquier contribuyente, sea persona natural, o sea persona jurídica, sea sociedad, o sea entidad sin ánimo de lucro. ¿Ya? ¿Ya la vieron? Sí, ya Ya ahora está. sí. Bueno, Dice entonces, 18. busquen, a ver, por ejemplo, busquen la actividad de asalariado. ¿Actividades qué, profe? Asalariado. Asalariado. Sale 0010. Correcto. Búsquese la actividad de comercio de un supermercado. ¿Qué actividad tiene? Usted sabe que los supermercados venden productos al detalle, ¿no? Ahí va a decir comercio del por menor. No, profe, a mí no me sale esa 0010. Búsquela. ¿No tiene la resolución? En el link que le envié, Yuri, al grupo, Voy. donde está el decreto, ahí salen abajo todos los códigos por actividad. Dice acá, comercio al por menor, víveres en general, Mire. bebida, tabaco, Ajá. empiezan con 472. Correcto. Entonces hay uno que dice que en, ¿cómo es? En ¿cómo es? En sitios especializados. Ah, ok, dice comercio al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados. Exacto, establecimientos especializados. Entonces, pues, ¿cuáles son los establecimientos especializados? 4729. Por eso, entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a comprar una botella de whisky, ¿dónde la puedo comprar? ¿Dónde la puedo comprar? En una licorera. Entonces voy a lo que llaman una licorería, ¿cierto? O voy a un supermercado de cadena, ¿no? Entonces yo voy al Éxito, en el Éxito consigo whisky. O voy a Metro y consigo whisky, consigo vino, ¿sí? Y en una licorera consigo ron. Y si quiero comprar cerveza, pues voy al Éxito, compro cerveza, pero también voy al supermercado de la esquina y ahí también venden cerveza. ¿Sí? Sí. Porque el whisky yo no lo puedo ir a conseguir en una droguería. ¿Sí? Profe, entonces ahí sería, digamos, en el caso de licor, sería donde diga de bebidas y productos de tabaco en establecimientos especializados. Especializados, claro. Sí, porque ahora yo me quedo aterrado que cerca, una ocasión entré a una droguería y vi que estaba una nevera y en una nevera tenía cerveza, ¿sí? Una droguería. Entonces yo le pregunté al señor de la droguería, yo les, discúlpeme, es que esta cerveza la tiene usted para consumo suyo o de jefe o para la venta. Y yo, no, es para la venta, ¿sí? Entonces me quedé como sorprendido, ¿no? Pues una cerveza la puede uno comprar en un supermercado, ¿sí? Los supermercados también tienen bebidas, ¿no? O voy a una licorería, o voy a una cervecería, ¿sí? Pero en una droguería, ¿sí? Entonces yo no sé, en una droguería, ¿sí? Entonces algún día pues voy a conseguir cigarrillos también en una droguería. Bueno. Busquen busquen por lo menos la de pensionado. El pensionado, ¿qué actividad tiene? Un pensionado. Ya le van a hacer una declaración a un pensionado. ¿Y qué le van a colocar? ¿Qué actividad? La seguros incluye
No, pensión Fondos de... sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social. No, ¿En no, la pensión. división 64? Es que acá dice, división 64, actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones. Ah, pero esos son estos fondos, ¿sí? No, Esos los seguros, pensionados, incluso, lo- los pensionados declaran como 010 también, ¿no? Para que tengan presente. Los Ah, o sea, pensionados como también un declaran porque, asalariado. exacto, como un asalariado, porque recuerden que la pensión es un derecho que recibe una persona natural por haber cumplido unos requisitos previos de edad y de tiempo de una relación laboral, ¿sí? Ujú, sí. Es una consecuencia de mi actividad laboral, ¿sí? Por eso yo soy pensionado. Es decir, la persona es pensionada porque ha trabajado a través de un salario o ha trabajado de una manera independiente, ejerciendo una profesión, ¿sí?, liberal, pero ha cumplido unos requisitos de ley, que es la edad y el tiempo. Entonces, cuando vayan ustedes a elaborar una declaración de un pensionado, ya saben, es 010. Bueno, y coloquen ahora la actividad de médico. Un médico, ¿qué actividad tiene? la persona como tal, la persona natural que es médico, Sí, que es médico, un médico. pues Es sería médico, la también un actividad. asalariado. Sí. No, Sí. trabaja independiente. Es que por médico sale Ah, fabricación de instrumentos de medicina, odontología. Eh, miren las actividades vienen por producción, después viene fabricación, no, primero vienen agrícolas y mineras, después viene producción, después viene servicios, ¿sí? Entonces vamos a buscar la parte de servicios, construcción de edificios, ahí no va, sección de comercio al por mayor y menor, tampoco, de vehículos. Después miramos comercio, todo lo que es comercio, ¿sí? Después miramos todo lo que es transporte, almacenamiento. Después miramos alojamiento, todo lo que es hoteles y demás. Después información y comunicaciones, todo lo que tiene que ver con las TIC. Después miramos actividades financieras, todo lo que tenga que ver con aseguradoras y entidades bancarias, bancos y demás. Después miramos todo lo que es actividades inmobiliarias, ¿sí? Actividades profesionales científicas y tecnológicas. Ahí, miren lo que tenemos. Por ejemplo, en actividades profesionales y científicas, actividades jurídicas y de contabilidad. Por ejemplo, nosotros los contadores, ¿qué actividad tenemos? La 6920, ¿sí? ¿Sí? Los abogados, asesorías jurídicas, 6910, ¿sí? Todos los que tengan que ver con gestión empresarial, administradores de empresas, economistas, todos, van con 7010, ¿sí? Después vienen los arquitectos, todos los ingenieros y demás, ¿sí? Investigación científica, investigación de desarrollo, ¿sí? Y las humanidades.
Profe, qué pena. En la sección Q, actividades de atención de la salud humana y de asistencia, dice la Ajá, 860. La ¿En la Q? 8621 dice, Esto. ¿perdón? Vamos a buscar la Q. Vamos a buscar la Q. ¿La Q? ¿Sección Q? Sí, señor. Sección Q, actividades de atención, es la página ¿Con qué empieza? ¿Con qué 28. número? ¿Con qué número? Página 20. 861. ¿Ah? División La 86, 8. empieza con La 8, 86. sí. Ya llegó aquí la 8, Actividades de ya. atención de la salud humana, sí. Sí, Entonces, sabe, la actividades de seguridad privada. 8621 dice actividades de la práctica médica sin internación. Pues Correcto, lo que es la consulta, Ajá. ¿cierto? Sí, la Sí, consulta. Pero hay médicos que son asalariados, ¿no? Pero hay otros Sí, médicos claro. que no son asalariados, tienen su clínica, ellos hacen su consulta y demás. Entonces, ahí tenemos por lo menos los que son independientes, los médicos, 8110, actividades de hospitales y clínicas con internación. Esa no es. Exacto, La entonces ahí otra, ya es la otra. actividades de práctica médica sin internación, 8621, ¿sí? Actividades de la práctica odontológica, entonces para los odontólogos. Entonces, miren los bacteriólogos. O sea, aquí está todo. El bacteriólogo, ¿qué número lleva? Busquemos bacteriólogo, porque de pronto ustedes tienen una cliente que puede ser bacteriólogo, ¿sí? Miremos bacteriólogo. Ahí conseguimos odontólogos. Entonces, el bacteriólogo, ¿dónde está? No está. No lo veo. Yo creería que debe estar en otra Sin sección. internación. Vamos a ver. Porque son exámenes. Y dice otras actividades de atención. Sí, podría ir ahí, ¿no? Mira, ahí está, sí. Entonces, mire, tenemos actividades de apoyo diagnóstico, actividades de apoyo terapéutico, otras actividades de atención de salud, de salud humana. Entonces sería aquí, actividades de apoyo diagnóstico, pues, ¿qué es lo que hace un odontólogo? Perdón, una bacterióloga. Examinar muestras. Eso. ¿Y esa muestra para qué la necesita? ¿Para qué se necesita una muestra? Para diagnosticar. Entonces, dicen, el médico me dice, mire, sáquese los exámenes de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, y me los trae, cuando los tenga me los trae. Y a los 8 días me hago los exámenes, se los llevo al médico, y el médico me dice, no, usted está bien, no, hay que mandarle una pastita a esto, tiene inflamado esto, sí. Entonces, ¿de dónde tomó la información? De unos exámenes médicos. Entonces, esos exámenes de laboratorio son exámenes de apoyo diagnóstico, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo le pasa al radiólogo, ¿sí? Sí. Lo mismo le pasa al mismo médico que hace las ecografías, ¿sí? Y todos los que tengan que ver con la salud humana. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la resolución 139 para que la tengan ahí ustedes presentes. Entonces, cuando yo les coloque los ejercicios, ustedes me puedan definir, ¿sí? La actividad económica, ¿sí? Para que aprendamos a conocer la actividad económica. ¿Listo? Bueno, entonces, mirando el formulario, después dice, si es una corrección, indique casilla 25 o el número del formulario. Recuerden que el número del formulario, cuando es una corrección, cuando yo corrijo es porque ya presenté la declaración y la voy a corregir. Entonces, el número del formulario que dice anterior, yo miro el anterior, es este número que estoy indicando acá. Este número que estoy indicando acá. ¿Sí? Estos números que estoy indicando acá. Ese es el número que yo siempre les doy. Y cuando yo corrijo, entonces, de acuerdo al número que yo veo acá, es el que voy a colocar acá. Pero entonces, como aquí tenemos el formulario, nosotros miramos la casilla 25. Ahí tenemos, ¿sí? Si es una corrección a la declaración privada, ¿sí? Marque el código 1. Marque el código 2 si es una corrección a la corrección generada por la DIAN, ¿sí?
con fundamento del artículo 43 de la ley 962 del 2005. Es decir, eso es lo que llamo, lo que pasa es que usted está en tributaria 1, en tributaria 3, en procedimiento de implementación tributaria vemos correcciones, pero por ahora la corrección la vamos a llamar 1, ¿sí? Es una corrección a la declaración privada, es decir, yo me di cuenta que me equivoqué y entonces corregí la declaración, ¿ya? Y entonces aquí en el código le voy a colocar 01, aquí donde estoy señalando, iría 01, ¿listo? Anterior, el código de la administración de impuestos, pues dependiendo del domicilio, si es Cúcuta 07, entonces ustedes consulten ahí cuáles son los códigos de la administración tributaria en Colombia, de la Dirección de Impuestos. Pueden consultar ahí cuáles son los códigos, como para que usted tenga ahí un conocimiento de, por ejemplo, Bucaramanga, ¿qué código tiene? Es el código de las seccionales de impuestos de la DIAN. Código direcciones seccionales. Los códigos. Entonces van a observar que el código 0 es nivel central. ¿Sí? El código 1 es impuesto de aduanas de Armenia. El código 2, Barranquilla. El código 3, Bogotá. El código 4, Bucaramanga. El código 5, Cali. El código 6, Cartagena. El código 7, Cúcuta. El código 8, Girardot. El código 9, Ibagué. El código 10, Manizales. Código 11, Medellín. Código 12, Montería. Código 13, Neiva. Dice todo lo que son ciudades capitales, ¿no? Código 14, Pasto. Código 15, Palmira. Código 16, Pereira. Código 17, Popayán. Código 18, Quito. Código 19, Santa Marta. Código 20, Tuna. 21, Tuluá. 22, Villavicencio. 23, Cincelejo. 24, Valledupar. 25, Riohacha. 26, Sogamoso. 27, San Andrés. 28, Florencia. 29, Barrancabermeja. 31, Grandes Contribuyentes. 32, Impuestos de Bogotá, seccional de Impuestos de Bogotá. 33, Arauca. ¿Qué no? 34, Arauca. No hay 33. 35, Buenaventura. 36, Aduanas de Cartago. Pero Cúcuta aparece en el 89. Ah, pero aduanas, ¿sí? Porque hay de impuestos y hay de aduanas. Ustedes miren, empiezan las de aduanas. 37, aduanas de Ipiales. 38, Leticia. 39, Maicao. 40, Tumaco. Pero todas estas son aduanas, ¿no? Urabá. 42, Puerto Carreño. 43, Inírida. Yopal. 45, Mitú. Puerto Asís. Cartagena. Es decir, ciudad de Cartagena. 78, Guaviare. 86, Pamplona. ¿Sí? En Pamplona hay pero aduanas, ¿no? 87, Barranquilla. 88, Cali. Cúcuta. 89, la de acá. Y 90, Medellín. ¿Sí? Entonces observen que ahí están todas las seccionales, ¿sí? Para que ya ustedes lo conozcan. No, listo. Bueno, y lo demás. Doctor. Lo demás pues ya es el contenido de la declaración. Doctor. Profe, por Pues ejemplo, lo vimos sí. Por ejemplo, cuando no hay un código seccional, es decir, Pamplona no tiene dirección seccional de impuestos, ¿te ponen la de Cúcuta? Lo que pasa es que en Pamplona ahí es aduana, ¿sí? Pero para efectos de trámites aduaneros, recuerden que la DIAN tiene dos componentes, uno que es impuestos y otro que es aduana, ¿sí? En el caso de Cúcuta, impuestos es 07, ¿sí? Pero para aduana es 80 y... ¿Vimos 80 y qué?
89. 89, ¿sí? Para cuando usted vaya a hacer una declaración de importación, de exportación, y va a pagar recibos de tributos, aranceles, o va a pagar sanciones, le va a salir es 89, ¿sí? Para efectos del pago. Y cuando va a pagar impuestos, le sale 07. Doctor, Sí, 18 alumnos asistieron ok. el día de hoy. ¿Listo? Para que lo tenga ahí en cuenta. Ya lo tenemos aquí presente. Bueno. Listo. Bueno, entonces en el contenido, ¿ustedes terminaron la declaración que hicimos la vez pasada? ¿Sí? De el no residente. Ajá. ¿La llevaron hasta el final? ¿Cuánto les dio? Señor. ¿Cuánto les dio? 16.133. Bueno, entonces ustedes ya la aprendieron a manejar. Así como aprendieron a manejar este formulario, así va a ser para sociedades, ¿sí? Lo mismo, la renta presuntiva la comparo con renta líquida agravable y tomo la mayor. ¿Y cuál es la tarifa? Entonces vamos a hablar de la tarifa. ¿Cuál es la tarifa del impuesto? Tarifa para el año 2019. Tarifa única. 36% para personas jurídicas, sociedades, ojo. ¿Sí? Para las sociedades jurídicas. Personas jurídicas, sociedades, 33%. El próximo año, digo próximo año, en el 2020, baja al 32%. En el 2021 baja al 31%, y en el 2022 queda en el 30%. Ahora, tenemos tarifas de sociedades únicas, 33%, pero también tenemos en sociedades que operan en zona franca. Tenemos tarifa del 20%, ¿sí? Y tenemos las CESE, ¿sí? Las sociedades, ¿ya se acuerdan qué son las CESE? ¿Las CESE qué son? No, señora. CESE. Profe, espera, que es que se le está escuchando entrecortado. ZE, mire, ZESE. Las S. Entidades del exterior. No. Z, zonas. La E, económica. S, y social especial. Es decir, estos son los de la ley 1950, estos son los de 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Que solamente operan en aquellos departamentos limítrofes con la República de Venezuela y la República de Ecuador, ¿sí? Entonces, por este lado con Venezuela, tenemos Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Y por el lado sur, con el Ecuador, tenemos el departamento de Nariño, ¿sí? Entonces, estas tienen tarifa cero, ¿sí? Tarifa cero, impuestos, ¿sí? Y las SOMAC, sociedades SOMAC, ¿sí? Si han oído las sociedades que están acogidas a SOMAC, son las que trabajan en las zonas del conflicto. Sociedades que están constituidas en las zonas donde hubo conflicto armado. ¿sí? Armado. Entonces, también para este año es cero impuestos, cero porcentaje, ¿sí? Las SOMAC. Sí, también son sociedades que se acogieron. Entonces, de acuerdo a los municipios que el gobierno colombiano ha establecido como de conflicto, por ejemplo, Tibú, ¿sí? Arauca, Saravena, Tarra, Buenaventura, ¿sí? Entonces son municipios que ya están, como dice,
catalogados por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, y muchas sociedades se acogieron a ese beneficio, ¿sí? Con el fin de que tengan el pago de un impuesto de 0 impuestos durante 10 años, ¿sí? La SOMA son 5 años, 0 impuestos, ¿sí? Es la CESE. Las CESE son 5, la SOMA son 10, ¿sí? Las sociedades que operan en zona franca son el 20%, y las sociedades, las demás sociedades pagan el 33%, y las entidades sin ánimo de lucro, vamos a definir las fundaciones, asociaciones y corporaciones, pagan a la tarifa del 20%, ¿sí? Fundaciones y Fundaciones, asociaciones y corporaciones, ¿sí? Pagan el 20% cuando no reinvierten sus excedentes en su objeto social o no hacen planes o programas hacia la comunidad, ¿sí? Ahí pagan. Entonces, ¿qué hacen generalmente las asociaciones? Pues reinvierten sus excedentes en su objeto social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fundación de los niños del cáncer. Entonces, esos excedentes que ellos obtienen al final del año, los reinvierten en comprar medicina para poderla suministrar a los padres que tengan niños afectados por cáncer. Niños de 1 a 12 años, ¿sí? Entonces, reinvierten esos excedentes para que el impuesto sea 0. Ahora, si ellos no reinvierten los excedentes, entonces deben pagar a la tarifa del 20%. ¿Sí? Entonces muchos dicen en la calle, no, es que las entidades de ánimo de lucro no pagan impuestos. Sí, hay unas que pagan impuestos, que son estas, fundaciones, asociaciones y corporaciones, pero ellos normalmente lo que hacen es distribuir o hacer programas hacia la comunidad. Pero hay otras entidades de ánimo de lucro que son declarantes y no pagan, ¿sí? Y no pagan, por ejemplo, las iglesias, ¿sí? Las iglesias son entidades de ánimo de lucro, son declarantes, deben declarar, pero no pagan, ¿sí? La Universidad Francisco de Paula Santander es una entidad sin ánimo de lucro, es declarante y no paga, ¿sí? El Hospital Éramos Meos es declarante y no paga, ¿sí? Pero hay otras entidades que no declaran. Que son del artículo 598 del estatuto, que les había mencionado a principio de semestre. ¿Sí? 578. No, 598. Esas no declaran. ¿Sí? No declaran. Entonces las que están ahí, lean el artículo 598. Esas que están ahí, por ejemplo, las asociaciones de exalumnos, las entidades constituidas en propiedad horizontal, por ejemplo, los condominios, la asociación de padres de familia, las entidades del Estado, todas las entidades del Estado, no pagan, no declaran, ¿sí? Entonces, estamos viendo que cuando estamos hablando de personas jurídicas, nos estamos refiriendo a unas sociedades que de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Y a medidas especiales que establece el gobierno, pagan de acuerdo a las tarifas de beneficio. Por ejemplo, la general es 33%, pero si esa sociedad está constituida como está en la zona franca, está ubicada en la zona franca, labora en la zona franca, tiene su oficina en la zona franca, entonces paga el 20%. Ahora, si esa sociedad está constituida como una CESE, zonas especiales, zonas económicas y social y especial, te pagan 0. Y si están en zonas donde antiguamente hubo conflicto, entonces también pagan 0, ¿sí? Entonces vamos observando que es
sistema tributario colombiano es un sistema complejo, es un sistema que está lleno de normas y esas normas, pues lógicamente nos corresponde a todos los que trabajamos en la parte tributaria conocerlas para efectos de poder acoger a nuestros clientes y que ellos puedan ver beneficios desde el punto de vista económico aplicando las normas, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí pues voy a dejarla, voy a terminar la clase del día de hoy hasta acá. Entonces, ya el próximo lunes vamos a hacer un ejercicio para empezar a trabajar toda la dinámica de lo que es el expediente tributario de una persona jurídica. Les recomiendo la lectura de la cartilla. Ya voy a proyectar la cartilla, ¿sí? ¿Todos tienen la cartilla? Ahí la estoy proyectando. Discúlpenme un minutico. Busquen la cartilla. Ahí la tengo proyectada. Discúlpenme un minutico. ¿Cómo va? Ah, bueno, déjenme, esto, ya trae los ah, bueno, quiero, lo que quiere, ahora tengo ahora tengo lo de la oveja, ¿ya va la gracia acá? No. ¿Ya va la gracia acá? ¿Ya va la gracia acá? Ah, bueno, porque todavía no estaban hasta las 4. Entonces, voy a ir ahorita, a las 2:30. Pero, no se dice la China que como ya pasó, pues, no, nuevamente de ¿listo? Recójate un polo. No, yo tengo acá, tienen que viene todavía. Pero entonces, ¿cómo vamos? Profesores, buenas tardes.
Bueno, discúlpenme, ¿aló? ¿Me disculpan? Sí, señor, Sí, profesor. Bueno, profe, sí gracias. se oye. Bueno, entonces, mire, entonces con respecto a la cartilla les decía que fueran a leer, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de, bueno, de patrimonio, ingresos, costos y deducciones, renta productiva, esto de renta productiva, usted puede leer patrimonio, pueden leer los ingresos, costos y deducciones y renta productiva. Esto ya lo pueden leer porque ya renta exentas, pues ya nosotros vimos en personas naturales renta exentas. Ahora vamos a mirar desde el punto de vista de las rentas exentas de sociedades, los descuentos tributarios, las ganancias ocasionales, que ya lo conocemos, ¿sí? ¿Sí? Y la tributación sobre dividendos, que también nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces, procuren leer esto. La 14, lean la 32, la 37, renta presuntiva, la renta de exentas, de qué hablan los descuentos tributarios en sociedades, las ganancias ocasionales igualmente, lo van a entender porque ya las ganancias ocasionales de personas naturales es lo mismo que ganancias ocasionales de una sociedad, ¿sí? Una sociedad también se puede ganar una lotería, ¿sí? Lo único que en sociedades no hay herencia, ¿no? Una persona jurídica no tiene herencia, ¿no? Porque las herencias son a nivel de personas naturales. Pero una sociedad sí se puede ganar el baloto, ¿no? Y se puede ganar una lotería, ¿sí o no? Pues si la compra, profe. Muy buena la... Qué pena, pues, no era causar gracia, pero pues. Pero buena la respuesta, buena, si la Disculpe. compra. Porque si no juegan lotería. Sí, por eso, si le tiene un rubro para... Pero también ustedes van a observar ahí que, como vimos en personas naturales en ganancias ocasionales, una persona natural puede ser socia de una SA o puede ser de una limitada y la liquidan, ¿sí? Entonces me reparten a mí en especie, me dan el computador, me dan la mesa, me dan un escritorio, eso vale 20 millones de pesos. Entonces, para mí eso es, como que es una ganancia ocasional. Lo mismo sucede en sociedades. Una sociedad puede ser socia de otra sociedad, ¿sí? Entonces, igualmente, en una liquidación va a haber pagos, ¿sí? Y la tributación sobre dividendos, para que usted mire que una sociedad también puede ser socia de otra sociedad y esa sociedad le paga dividendos igualito como le paga a una persona natural, ¿sí? Porque recuerden que la persona natural y la persona jurídica son diferentes, ¿sí? Diferentes. La una es porque respira y vive, ¿sí? Y se identifica con un registro civil de nacimiento. Pero una sociedad, ¿cómo se identifica? ¿Una sociedad respira? No, es una persona ficticia, es un... Entonces, es una persona que está constituida mediante un acto, ¿sí? Sí. Legal, una escritura, ¿cierto? O un documento privado, ¿sí? Registrado en Cámara de Comercio, ¿sí? Bueno, listo. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá, ¿sí? Espero pues que ya nos vamos ambientando en sociedades, ¿sí? Y
Aquí vamos a trabajar muy bien la hoja de Excel. Es una hoja de Excel que la vamos a trabajar, ¿sí? La hoja de trabajo. Y como todos quieren esa ventaja de contar con un portátil, un computador, pues nos va a rendir mucho las clases de aquí para abajo, ¿sí? Porque el segundo parcial va a ser una declaración de una sociedad, ¿ya? Segundo parcial. Bueno, entonces, dejamos la clase hasta acá. Les deseo feliz tarde. Terminamos la clase siendo... Profe, ¿será que usted nos puede subir el taller 11:45? que hicimos de persona no residente para ver si nos quedó bien? De no residente. Ah, pero ¿ya lo terminaron? Sí, ya lo ¿Ustedes terminamos. ¿Ustedes terminaron el taller? Sí, el de la vez pasada, sí. Ustedes iban a hacer la liquidación privada, ¿no? Ustedes hicieron la liquidación, iban a hacer la liquidación privada para determinar el impuesto, ¿sí? Sí, pues usted dijo que termináramos lo de Sí, el liquidación anexo. privada. Claro, sí. Sí, sí. Sí, yo lo puedo desarrollar y el lunes lo miramos, ¿sí? O se lo mando al plan, ¿sí? Sí, súbalo entonces al plan y nosotros lo Sí. revisamos. Listo. Ok. Listo, entonces dejamos la clase del día de hoy, 13 de mayo, de régimen y procedimiento tributario 1, en el horario de 10 a 12. Les deseo feliz tarde. Muchas Gracias, felicidades. Gracias, profesor. profe, Igual. igualmente. Profe.